El apóstol Pablo menciona que cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán y aquellos vivos esperando a Jesús serán transformados. Y ambos nos uniremos para poder recibir a Jesús en el aire. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. ¿Habrá un arrebatamiento? Claro. Seremos arrebatados, dice Pablo. La pregunta es, ¿cómo sucederá ese arrebatamiento? ¿En secreto o glorioso? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y hoy, una vez más, traemos otro tema importante para poder cuestionar alguna idea popular a la luz de la palabra de Dios. ¿De dónde se fundamenta la idea de un arrebatamiento secreto? ¿Es bíblico? ¿Dios robará a su pueblo? ¿Las personas desaparecerán? ¿Ya viste tantas películas que Hollywood promociona, donde hay arrebatamiento, más tiene sustento bíblico? Pues bueno, lápiz y papel, Biblia en mano, y vamos a estudiar este tema fascinante. Vamos al cielo, ¿arrebatados de qué manera? ¿En secreto o de manera gloriosa? Bienvenido, gracias por estar acompañándonos allí del otro lado de la pantalla. Me alegra que puedas siempre seguir este programa y juntos vamos aprendiendo, teniendo como base texto la Biblia como palabra de Dios. Un grande abrazo, mi cariño para ti. Bienvenido. Bienvenidos amigos a un capítulo más. Vamos entonces a nuestro penúltimo tema de esta temporada. Y hoy nuestro tema es arrebatamiento secreto. Como siempre, vamos a orar antes de abrir la Biblia. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder encontrar en ella el mensaje que nuestro corazón necesita, que nuestra vida necesita. Y pedimos que tu presencia pueda estar con nosotros, pueda guiarnos y a tantas personas que están acompañándonos desde el otro lado. Apenas una pantalla nos divide, aunque hay una larga distancia, tu Santo Espíritu nos une para poder estudiar tu palabra. Que este tema pueda quedar claro en nuestra mente y que juntos podamos esperar tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder ingresar a nuestro tema, como siempre, queremos ofrecer una vez más el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios abordados desde el punto de vista bíblico, así que puedes tú ahora mismo solicitar este material que es totalmente gratis a nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Es totalmente gratis, solicítalo. Además, tú puedes también ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar una variedad de materiales, incluyendo este. Además, videoaulas también que van a ayudarte en la mayor comprensión de estos temas. Solicítalo, es totalmente gratis, un regalo de parte de Nuevo Tiempo para ti. Vamos a nuestro tema de hoy. Hablar sobre el regreso de Jesús es hablar acerca de la mayor esperanza de los cristianos. Y es interesante que entre todas las religiones del mundo, se espera la venida de alguien, ¿no? La religión está esperando a alguien. Hablando, por ejemplo, de la nueva era, espera la aparición de un maestro cósmico en la era del Acuario. Hablando del judaísmo, los liberales y los conservadores todavía esperan el Mesías y los liberales una era mesiánica. Hablando acerca del budismo y islamismo, ellos esperan la aparición de un ser que pueda venir para restaurar todas las cosas. Y hablando del cristianismo, el asunto se complica. Y no se complica porque no se espera a nadie. El cristiano espera a Cristo. Cristo es el centro del cristianismo. Quitas a Cristo, el cristianismo no existe. Y el cristianismo espera el regreso de Jesús. El problema no está a quién espera, sino cómo lo espera. Y ese cómo nos lleva a por lo menos dos líneas totalmente diferentes. Los cristianos esperan a Jesús de manera diferente. Los que piensan que vendrá de forma visible y los que creen que vendrá en secreto. Hay otros que piensan que vendrá antes del milenio, otros después del milenio. Pero más vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Los que piensan que vendrá de manera visible y los que piensan que vendrá en secreto. Ahora, la segunda venida de Jesús es la doctrina fundamental de las Escrituras y uno de los temas centrales
del libro de Apocalipsis. Es interesante que en el Nuevo Testamento, 1 de cada 25 versículos habla sobre el regreso de Jesús. Para que ustedes puedan ver la importancia que da la Biblia al regreso de Jesús. 1 de cada 25 versículos. ¿Cómo termina la Biblia, no? La Biblia termina con una exclamación, donde después Juan ya escribe todas las visiones que él revela, dice, oh sí, ven Señor Jesús. Y concluye, la gracia de Jesucristo esté con vosotros. Amén. Acabó. Entonces, la venida de Jesús es el tema principal. Es la razón por la cual miles dieron su vida. Muchos mártires, muchos fueron capaces de no renunciar a su fe, justamente pensando en el regreso de Jesús y en la recompensa que Él trae para la humanidad. En toda la Biblia encontramos más de 2.500 promesas. Para nosotros la venida de Jesús es el punto final para nuestra historia de pecado. Cristo viene y a partir de allí comienza algo totalmente diferente. No es como Hollywood a veces nos presenta a través de películas que la Tierra será destruida por un meteorito, de que vendrán extraterrestres, y hay tantas historias sobre el fin de este planeta. Bíblicamente entendemos que Jesús viene para colocar punto final a esa historia de pecado. Ahora, Juan 14, 1 al 3, encontramos la promesa que Jesús mismo hace sobre su regreso. Cuando leemos el texto, vemos que esto Jesús lo menciona antes de su oración en el Getsemaní y antes de ir a la cruz. Él ha hecho muchas promesas. Juan 14 hace en sí 2 promesas, su venida y la venida del Espíritu Santo. Solo que su primera promesa está en los primeros versículos. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera lo hubiera dicho, voy a preparar lugar. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Voy a regresar. Esta es la promesa que no tiene condición. Ustedes van a encontrar que la mayoría de promesas en la Biblia tienen alguna condición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, condición, Jehová es mi pastor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces no hay temor, no voy a desmayar, pero tengo que ser de Jehová mi Dios. Vamos a encontrar promesas en sí que están basadas en una condición. Mas existe una promesa que no tiene condición. Está en el calendario divino así. Así como Jesús vino la primera vez a morir en la cruz, viene la segunda vez para poder llevar a aquellos que aceptaron el sacrificio. Eso no depende del ser humano. Eso depende simplemente de la voluntad divina. O sea, no es que Jesús viene si el ser humano quiere o no, si está preparado o no. No, Él viene. No existe condición. No existe un condicional. Yo vengo si es que no. Vendré otra vez. Esa es la promesa sin condición. Muy bien. ¿Cómo es que Jesús vendrá? Vamos entonces a dialogar aquí sobre el asunto de la venida de Jesús. Porque como ya vimos, la venida de Jesús bíblicamente es el tema más recurrente, más hablado. Millones de cristianos a través de toda la historia dieron su propia vida porque creen en el regreso de Jesús y es el tema central en las Escrituras. Así como el tema central es el sacrificio de Jesús, el perdón y la salvación, su regreso tiene sentido para poder restaurar completamente al ser humano, ¿correcto? Entonces, de nada sirve su primera venida si no existe segunda. Y la garantía de que Él viene por segunda vez es porque Él ya cumplió su primera venida. Él ya vino a morir por el ser humano, ahora viene para poder restaurar completamente a la humanidad y a todo lo que aceptaron su sacrificio. Entonces, la segunda venida tiene justamente su razón de ser real porque ya vino la primera vez. Mas ahora vamos al asunto. ¿Cómo viene Jesús? Vamos a analizar aquí apenas algunos textos porque hay muchísimos que hablan más para afianzar conceptos que aquí traemos. En primer lugar, Jesús vendrá de manera personal. Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús va a ascender al cielo, dice el libro de Hechos que hay una multitud de personas. Aproximadamente unas 500 personas están reunidas, están allí los discípulos y todos están viendo lo que sucede. Jesús de pronto se eleva y se pierde en las nubes. Ahí aparece el versículo 11. Aparecen 2 ángeles y dice así, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Me encanta la fuerza que se coloca. Vendrá como la habéis visto ir. Entonces ahí viene la pregunta muy simple de responder. ¿Jesús fue en secreto? No. A la vista estaba una multitud de personas. Jesús no fue desencarnado, Jesús fue de manera personal, entonces Jesús vendrá de manera personal. Así como fue, así volverá. Primera cosa. El libro de Mateo capítulo 25, versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Interesante, 2 veces se repite la palabra gloria para hablar de un evento glorioso. Y un evento glorioso no es oculto. Un evento glorioso es a la expectativa o a la vista de todos. Entonces, la venida de Cristo, la Biblia me presenta que es de manera personal. Y cuando dice que viene con todos los ángeles, no tenemos idea de cuántos ángeles existen, ¿no? Entonces es un evento grandísimo, glorioso, el mayor evento de la historia. La venida de Jesús será entonces de manera personal. Número 2, será visible. Mateo capítulo 24, versículo 27 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago, para que digas que hubo, tiene que ser visto. Entonces es visible. He aquí que viene con las nubes, dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ahí es un énfasis, Juan, ¿no? Sí, amén. Usando incluso dos expresiones, una en griego, otro en hebreo. Ahora, qué interesante es lo que dice, aún lo que lo traspasaron. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba frente a Herodes, frente a Pilato, frente a aquellos que le condenaron? Jesús les dice a ellos: ustedes verán venir al Hijo del Hombre. Quiere decir que justo antes de la venida de Jesús, inclusive habrá una resurrección especial para que todos los que participaron de la muerte de Jesús puedan verlo venir en gloria y majestad. Entonces, la venida de Jesús será visible. Número 3, la venida de Jesús será gloriosa. Mateo 24, 30 y 31 dice así: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y aquí el énfasis que se hace es con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es la razón por la cual los ángeles vienen? Aquí dice que juntará a sus escogidos. La verdad, la función de los ángeles en la venida de Jesús será reunir las familias. Ustedes saben que hoy, por motivos diferentes, la mayoría de familias está separada. No solamente por distancia, sino también porque hay muchos que murieron en cierto lugar, otros como desaparecidos, nunca lo encontraron. Mas si esas personas fueron salvas por la gracia de Cristo, porque se arrepintieron, un día los ángeles reunirán nuevamente a las familias. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa la condición, no importa la situación en la cual éste murió. Muchas personas fueron incineradas, muchas personas tragadas por tiburones, muchas personas ni siquiera se encontraron sus restos. Pero si estas personas murieron, como dice la Escritura, en Cristo, un día volverán a la vida y serán reunidas con sus familias. Y me emociona la idea porque, a la verdad, yo soy único hijo, pero no fui el primero, ¿no? Yo soy el segundo. Y mi primer hermano falleció al momento de nacer. Así que yo sueño también con ese momento de encuentro con alguien que traerá en sus brazos a ese bebé, ¿no? Será mi hermano, y sueño con el momento que pueda volver a abrazar a mi padre. Él falleció hace algunos años. Y a mis abuelitos y a tantas personas que yo amo y ya no están más hoy. Y ese momento será de gran encuentro y será de gran alegría, de reencuentro, porque después de tanto tiempo hay tantas cosas para hablar, más tendremos una eternidad para ello. Sin embargo, los ángeles vendrán para poder reunir a las familias. Apocalipsis capítulo 8 me habla que cuando se abre el 6º sello, en el cielo hay un silencio de media hora. Y media hora en profecía más o menos es 7 días o una semana. Quiere decir que el cielo queda vacío porque todos vienen
para poder trasladar al pueblo remanente o al pueblo que eligió a Dios de todas las épocas. Imagínense, desde Adán hasta el último, hasta el regreso de Jesús. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas personas? Todas resucitadas. Claro, habrá un grupo que nunca habrá experimentado la muerte porque estará vivo cuando Jesús regrese, y si están preparadas se unirán a ese grupo que resucita y allí iremos para vivir con Jesús. Entonces, es interesante, la venida de Jesús será de manera gloriosa y los ángeles vienen justamente para poder juntar a los escogidos. La venida de Jesús será dramática, que es una cuarta característica. Apocalipsis 6, 14 al 17 dice: el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Terremoto como cual nunca hubo en la historia. Reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se esconden de las cuevas y entre las peñas de los montes, y dicen a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del aire del Cordero. Interesante, entonces, cuando Jesús regresa, no existe más una cantidad de religiones, no existe más tantas creencias, existen solo dos grupos: quien está preparado y quien no está. Quien está salvo, quien está perdido. Así de simple para ese momento. Entonces, de manera dramática, ¿por qué es que las personas dicen: caed y escondednos del rostro de aquel que viene? Porque todo aquel que está en ese momento y ve el rostro de aquel que viene, no es un desconocido. Es alguien a quien ellos siempre se les presentó y ellos siempre rechazaron. Y yo quiero aquí poner un énfasis especial. Nadie se perderá porque fue ignorante. Nadie se perderá porque no conoció. Las personas se perderán fue porque de manera consciente rechazaron la gracia que Cristo ofrece, de manera consciente rechazaron las oportunidades que Dios les dio, de manera consciente. Por eso es que aquel que viene es conocido. Escondernos del rostro de aquel que viene, nosotros conocemos, lo rechazamos toda la vida, nunca quisimos nada con él. Por eso es que preferimos morir a mirar su rostro. ¿Por qué razón? Claro, porque el rechazo fue constante, ¿no? Jesús vendrá de manera audible. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18 dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La expresión resucitarán primero lo voy a comprender mejor a la luz de Apocalipsis capítulo 20, cuando me habla que hay dos resurrecciones. La primera resurrección para vida y la segunda resurrección para condenación. ¿Cómo es esto? Cuando Jesús regrese por segunda vez, solamente se abrirán las sepulturas de aquellos que resucitan para vida. Las otras sepulturas no se abren. ¿Hasta qué momento? Apocalipsis capítulo 20 me habla de un milenio en el cielo. Después de ese milenio, Juan ve a la santa ciudad descender del cielo a esta tierra, y allí es donde ocurre la segunda resurrección. ¿La resurrección de quién? De todos los impíos, donde dice que Satanás es suelto no porque esté en una prisión, sino porque ahora tiene la capacidad de engañar a todos los que resucitan, y dice que es como la arena del mar. Son tantos aquellos que se perdieron y ellos quieren pelear y conquistar y destruir aquella ciudad. Entonces allí se produce el juicio ejecutivo, que es la destrucción total y final de Satanás y todos los que unieron su destino con él. La tierra será purificada y esta tierra será finalmente el hogar de los santos por la eternidad, después de haber sido purificada, y Dios nuevamente hará una nueva creación. Ahora, pero eso sucede después de los 1000 años. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque en la Biblia acontece la primera resurrección y la segunda. Cuando Cristo regresa, dice, resucitarán primero ¿quiénes? Aquellos que murieron en Cristo, los muertos en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Morir en Cristo significa morir aceptando a Cristo, teniendo una convivencia con Él, sabiendo de que nuestra vida está segura en sus manos. Hay por eso que va a haber personas que nunca nos imaginamos encontrar allá. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso en el último momento de su vida reconocieron quién es Cristo. Veamos al ladrón en la cruz. Él nunca hizo alguna obra fuera extraordinaria, buena. Toda su vida cometió maldad. Mas un día aceptó la gracia de Cristo. Finalmente Jesús le prometió llevar al cielo.
Entonces, la salvación no depende de todo lo que yo haga, sino de la aceptación que yo tenga a Cristo en mi vida. Él es la razón de mi salvación. Ahora, qué interesante es que todo aquel que muere en Cristo resucitará. Luego dice nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos. Esta es otra idea interesante. ¿Juntamente con quiénes? Con aquellos que resucitan. ¿Qué cosas seremos? Arrebatados. Entonces significa que el arrebatamiento existe, mas no es secreto. El arrebatamiento ocurre después. Voz de trompeta, sepulcros se abren, muertos resucitan y los vivos que están salvos son transformados y junto a ellos seremos arrebatados. No existe arrebatamiento secreto. Existe arrebatamiento glorioso, porque hay una sucesión de eventos de manera visible, audible, gloriosa, dramática, las características que vimos. Sin él. No quería decir que, bueno, para nosotros los espiritistas Jesús es muy importante. En el libro de los espíritus, en la pregunta 625, se pregunta ¿quién es el hombre más perfecto que ha vivido en la tierra? Y la respuesta es ved a Jesús. Ese ved a Jesús para nosotros es relevante, sí. Porque ver a Jesús para nosotros es ver a un hombre que tiene los valores excepcionalmente logrados. El valor del amor, el valor de la caridad, el valor de la solidaridad. Y quería traer acá, ya que no adhiero a la salvación, difiero en el concepto, que se dice que Jesús nunca escribió nada, pero que con su dedo en el mar escribió amaos los unos a los otros. Es verdad. Y qué bueno, me gusta pensar en ese concepto de salvación que das tú para todos los humanos, en el amor de Jesús. En que cada día, porque yo creo en la fe razonada y creo que la fe es la hermana de la esperanza, tener esa esperanza de poder ver a ese hombre. Amén. A ese hombre que cambió la humanidad. Totalmente. A ese hombre que es el único que pudo hacer que los humanos digamos antes de Cristo y después de Cristo. Y divide la historia completamente. Dividió la historia en dos. Y entonces la dividió por amor, por valores, por ética. Y creo que si voy a hablar de salvación, quiero hablar de tratemos de parecernos a Jesús. Gracias. Y qué lindo ese concepto, porque finalmente la propuesta de la salvación es restaurar la imagen de Dios en la vida, que podamos ser semejantes a Cristo. Y yo creo que la única diferencia entre todo lo que has dicho es que aceptamos a Jesús como el Salvador de la humanidad y Él es nuestra única esperanza. Más qué lindo es que desde el punto de vista ahora, en sí de todas las religiones, siempre Jesús es visto como el modelo de la humanidad. Más desde el cristianismo vemos a Jesús como el Salvador de la humanidad. Gracias, querida Nelly, por tu aporte. Muy bien, la venida de Jesús, entonces vimos aquí características importantes de su venida de manera personal, de manera visible, de manera gloriosa, de manera audible, en fin. Entonces, el arrebatamiento existe, pero no secreto, existe de manera gloriosa, ¿no? Ahora, ¿de dónde entonces surge una idea diferente a que Jesús vendrá y a la verdad va a robar a su pueblo? Déjame contarte un poquito la historia. Durante esta temporada y todas las temporadas de Biblia Fácil, tú has visto que en este programa lo que se hace es apenas traer documentos históricos para poder comprobar. En la historia no hay manera de modificarla, no hay manera de alterarla. Historia es historia. Y por otro lado, la Biblia, que es la fuente inspirada por Dios. Entonces, al colocarte Biblia e historia, finalmente cada uno elige, ¿no?, qué creer o qué hacer en su vida. Pero las dos fuentes de las cuales te traigo, pues son fuentes inalterables. ¿Correcto? Aquí no te estoy exponiendo una religión, sino fuentes. Ahora, ¿de dónde nace la idea de que Jesús no viene de manera gloriosa sino en secreto? Para ello vamos a la historia para ver dónde está el origen de ello. Resulta que existió hace muchos años atrás una corriente dentro del cristianismo llamado
dispensacionalismo. Dispensacionalismo lo van a entender ahora por qué el nombre, porque a la verdad el dispensacionalismo propone que la historia del mundo está dividida en 7 dispensaciones. Y una dispensación se llamaría un periodo de tiempo, ¿correcto? Entonces, se está juntado solo en una palabra, el concepto más amplio sería periodos de tiempo en la historia de la humanidad. Para poder proponer esta idea, hubieron varios obviamente, más quien hizo que esta idea pueda ser totalmente desarrollada y aceptada por miles de creyentes, fue por el doctor Cyrus Scofield. Él llegó a ser el principal exponente, tanto así que se creó una versión de la Biblia con su apellido, ¿no? La versión Biblia de Estudio Scofield. ¿Qué cosa es lo que propone Scofield? Él hace una nueva versión de la Biblia con notas, encabezados, resúmenes y colocó un sistema de error tan sutil en la Biblia, porque divide la historia del mundo en periodos de tiempo llamado dispensaciones. Ahora, yo voy aquí a hacer un énfasis especial. Hoy voy a responder incluso una pregunta. Hay muchas personas que dicen, pastor, ¿cuál es la Biblia que yo debo tener? Mira, yo te voy a decir una cosa. Biblia es Biblia. En sí la Biblia no tiene religión. La Biblia tiene versiones, ¿correcto? La Biblia tiene versiones. Y existen diversas versiones, algunas más comprensibles, otras más ligados o conectados al idioma original, otros con un lenguaje más abierto, más actual, en fin. Pero el mensaje no se pierde, el mensaje continúa siendo el mismo. Hay algunos que llaman a la Biblia latinoamericana la Biblia católica, ¿no? Dice la Biblia católica porque solo la Iglesia católica lo usa. No, yo también lo uso. Y es una de las versiones más claras, incluso para hablar de la ley de Dios, para hablar del sábado. La latinoamericana es espectacular. La diferencia que tiene la Biblia latinoamericana es que tiene 7 libros más que son considerados y llamados incluso libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Deuterocanónicos, deutero significa después, canónico significa canon. Quiere decir que fueron libros añadidos después que el canon se cerró. Nosotros consideramos que son libros de alto valor histórico, pero no son inspirados por Dios. ¿Por qué razón? Porque son libros que contradicen totalmente las Escrituras. Entonces no lo aceptamos como inspirados, aunque históricamente puedan tener su valor. Esa es la única diferencia. Ahora, las otras versiones de Biblia que existan, tú puedes tomar versión NBI, Jerusalén, Reina Valera. Biblia es Biblia. Solo te voy a pedir que tengas cuidado con una versión y las Biblias de estudio. ¿Qué sucede con la Biblia de estudio? La Biblia de estudio aparece el contenido bíblico y en la parte de abajo aparecen comentarios. Entonces, la Biblia Scofield tiene el contenido bíblico. El problema no es el contenido, el problema es el comentario. Entonces, hay personas que piensan que los comentarios también son inspirados. Y los comentarios no. Comentarios son comentarios. ¿Entiendes? Comentario es comentario. No es inspirado por Dios. Entonces, obviamente que hay buenas versiones de Biblia de estudio con comentarios. Te recomiendo, por ejemplo, la versión Andrews, extraordinaria. Mas hay otras Biblias que son Biblias comentadas, donde aparecen justamente dividiendo a la Biblia por periodos. No pueden alterar el texto, pero sí en los comentarios pueden interpretar el texto de una manera ya más conveniente. Entonces, cuando nosotros vamos a una versión de la Biblia, lo que tenemos que apenas ver es qué cosa estoy leyendo, Biblia o comentario, especialmente con las Biblias de estudio, ¿está bien? Y la única Biblia o versión de la Biblia que nosotros al analizar vemos que sí hubo una adulteración en su contenido es obviamente en la traducción al Nuevo Mundo. Esa es una versión que sí es alterada. ¿Correcto? Entonces las otras versiones son versiones. ¿Qué sucede? La versión Scofield lo que hace es colocar encabezados, resúmenes y allí coloca un sistema, ¿no?, de error dividiendo a la humanidad en 7 dispensaciones. ¿Cuáles son esas 7 dispensaciones? Tu programa Biblia Fácil, hoy hablando sobre la venida de Jesús, más la forma como Él viene.
Entonces ya hablamos aquí un poquito bíblicamente, la manera como la Biblia me muestra la venida de Jesús, pero por otro lado vemos cómo se introdujo dentro del cristianismo una creencia que es muy aceptada, muy divulgada, incluso diversas películas van a hacer un énfasis, no lo que la Biblia dice, sino van a promocionar mucho el dispensacionalismo. Y dispensacionalismo porque según la Biblia Scofield, la historia de nuestro mundo tiene 7 periodos de tiempo, 7 dispensaciones. ¿Cuáles serían? Periodo de inocencia, de conciencia, de gobierno humano, de promesa, de ley. Luego va a venir el periodo de gracia y del reino milenial. Ahora, fíjense, qué interesante. ¿Cuál es el problema de todo esto? Aunque ellos hayan hecho la división de acuerdo a ciertos periodos, usando incluso el Edén, los patriarcas y todo ello, el problema es que ellos creen así, que en cada periodo Dios trata con el hombre con un plan totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es la idea dispensacionalista? Todo lo que se refiere de Génesis hasta Malaquías, que sería todo el Antiguo Testamento, toda esa gente, la gente se salva solo por la ley, no por la gracia. No hay gracia para ellos. En cambio, la gente que viene después de Jesús solamente se salva por gracia y no hay ley. Nosotros ya analizamos el tema de la ley, que se basa en principios, y cómo es incoherente pensar que la gracia anula la ley. Totalmente incoherente. Más, ¿qué cosa es lo que se presenta? Que en el cielo cada persona ha sido salva de una manera diferente. Totalmente diferente. Entonces, más o menos en el cielo sería así. Algunos dirán, aquí estamos por la ley. Y otros dirán, no, nosotros por la gracia. ¿No? Habrán grupos totalmente separados. Eso es la mente del dispensacionalista. Por eso es que el dispensacionalismo te dice así: cree en Jesús, acepta a Jesús, vive como quieres. No hay ley, no hay nada. Gracia es todo. ¿No? Ahora, ¿cuál es el mayor problema? ¿Dónde toma su base? Yo te voy a pedir que tú vayas a buscar otra vez Biblia Fácil Daniel, porque todo lo que voy a explicar aquí, esto lo desarrollo en la temporada de Daniel de una manera más detallada. Incluso para este tema hemos dedicado 2 programas para que veas que no es tan simple explicar una profecía. Sin embargo, Daniel capítulo 9 me explica una profecía tomada de una profecía mayor de Daniel 8:14, que es un periodo de tiempo que aparece, 2300 tardes y mañanas. Daniel está tan preocupado que pide a Dios que le explique. Un día el ángel viene y le explica y dice, bueno, te voy a explicar lo que concierne a tu pueblo. De esas 2300 tardes y mañanas, que es periodo de tiempo, donde en profecía cada día equivale a un año, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. La palabra determinada significa cortada. ¿Cortada de qué? De un periodo mayor. Esas 70 semanas tenía que ver ¿con qué? Con el pueblo judío. ¿Cuándo comenzaría ese periodo de tiempo? Daniel 9:27 dice, se sabe pues que desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá tanto periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo lo divide en tres fases. La primera es la construcción del templo. El templo fue destruido, que luego fue reconstruido. Luego, el bautismo de Jesús, que es traducido o dicho en Daniel capítulo 9 como el ungimiento del Mesías. Y luego dice que habrá una última semana. En esa última semana, a la mitad de semana, se hará cesar el sacrificio. ¿De qué manera cesaron los sacrificios? Pues con la muerte de Jesús. Porque Jesús murió, ya no necesitamos más un sistema de sacrificios. Porque los sacrificios nos llevaban a la muerte de Jesús, ¿correcto? Y dice que después de eso, al finalizar la semana, se terminaría la oportunidad. ¿Para qué? Para considerar que el pueblo de Israel es el pueblo estrictamente elegido por Dios para salvación o para dar las buenas nuevas. Ahora la oportunidad también se extendía para todos los gentiles. No quiere decir que los judíos o israelitas no se salvan, sino que todos nos salvamos solo por la fe en Cristo, ya no por un privilegio de que Dios escogió un pueblo para ese fin. ¿Correcto? Ahora, fíjate lo que sucede. En la interpretación, estos 3 periodos, de manera historicista o de manera histórica, se interpreta pues que comenzó en el año 457 y acabó en el año 34. Ahora, para que tú entiendas mejor, obviamente quiero que vayas a ver temporada de Daniel, ¿correcto? Ahí está con más detalles. ¿Cuál es el problema del dispensacionalismo? El dispensacionalismo interpreta la profecía así. ¿Es verdad que hubo una reconstrucción del templo? ¿Es verdad que hubo un bautismo de Jesús? Pero la muerte de Jesús es quitada. O sea,
Como que la muerte de Jesús se quita de la profecía y la última semana que aparece en Daniel 9 lo colocan para el tiempo del fin. Como 7 años. ¿7 años para qué? Donde aparece el anticristo y hace lo que quiere. O sea, como si Dios está dirigiendo la historia, pero que en un momento dice, vamos a hacer una pausa. Vamos a parar el reloj y esto lo vamos a colocar para el final. Cuando tú revisas las profecías se cumplen de manera ininterrumpida. ¿Por qué razón? Porque no hay nada que frustre el plan de Dios. Dios está al control de todo, pero en el concepto dispensacionalista es Dios como que se arrepiente del periodo de tiempo, hay una brecha inexplicable y todo acaba acá. ¿Y qué sucede en esa brecha inexplicable? Aquí viene lo incoherente. Y lo incoherente es que se piensa que Jesús vino a establecer un reino terrenal. Y yo no encuentro en ninguna parte de los evangelios que Jesús vino para eso. Inclusive Jesús quiso ser coronado, quiso ser proclamado, o pudo haber sido proclamado rey, mas él evitó, porque él no vino para establecer un reino terrenal, él vino para traer el reino celestial. Por eso le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Bueno, ¿cuál es la idea dispensacionalista? Que como Jesús fue rechazado por los judíos, que como Jesús no cumplió su propósito, pero Jesús determinó que todos los judíos se salven, entonces dijo así, como ustedes me rechazaron, voy a hacer una pausa en mi reloj y voy a los gentiles. Entonces, en la cabeza de un dispensacionalista es así, Dios tiene 2 planes de salvación, un plan de salvación para los gentiles y un plan de salvación para los judíos. Interesante, ¿no? La lógica que se maneja para llegar a esta conclusión. Entonces, resumiendo, Dios detuvo el reloj profético, la última semana no se cumplió, se abrió un paréntesis en el Pentecostés y según Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan, sube, no es Juan, dice, quien sube es la iglesia. ¿Y cómo sube? En secreto. Dios comienza a robar a su iglesia y los lleva al cielo. Y de pronto tú estás conduciendo tu auto y ya no existe. Dios te robó. Estás con tu familia, ahí sentado, estás comiendo y te fuiste, desapareciste. Incluso hay automóviles, ¿no?, que tienen la inscripción atrás, si este camión o este carro queda fuera de control es porque fue arrebatado. Claro, porque creen en el dispensacionalismo. Entonces, supuestamente la idea es que Dios va a robar uno por uno, en cualquier momento roba. La gente desaparece, se queda su ropa. ¿Qué sucedió? Dios lo arrebató. ¿Cuál es la idea? La idea es que Dios va a robar a todo su pueblo preparado. Mira hasta dónde va la idea. Y los que se quedan tienen una segunda oportunidad. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde? No existe. La Biblia me habla de una gracia que Dios da para toda la humanidad. La Biblia no me habla de 2 pueblos, de 2 planes de salvación. La Biblia me habla de un pueblo que se prepara. Todos por la fe en Jesús. Todos. No es que roba un poco y bueno, de ahí le da oportunidad a otro. Al que no se arrepintió está bien. Ahí todavía más oportunidad porque ya estás viendo evidencias. ¿Y saben cuál es la idea? De que por el afán de cumplir su propósito de salvar a todos los judíos, Jesús cuando roba a su pueblo manda la gran tribulación ¿a quién? A los judíos. Pero es una idea que está totalmente, no tiene un fundamento bíblico. ¿Qué sucede para mandar la tribulación a los judíos? Entonces allí, ¿qué cosa va a aparecer? Ahí aparecen los últimos 7 años de la profecía de Daniel 9. Aparece el anticristo. El anticristo aparece como un hombre bueno que comienza a reconstruir su templo y luego a los 3 años él muestra su verdadero rostro, empieza a martirizar, a perseguir a todos los judíos. Y en ese tiempo de tribulación, 144,000 se arrepienten. O sea, toman de manera literal incluso, ¿no? 144,000 se arrepienten y se preparan para que cuando Jesús regrese con aquellos que robó, establezca su reino milenial. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron todo el sustento? Justamente ¿de qué? Del concepto dispensacionalista y no bíblico. Sineli. Bueno, yo creo, y nosotros creemos los espiritistas, que hay algo, me parece que tú no nombraste, que es el orgullo del hombre. Ajá. El hombre que se cree
el Rey del universo. Sí. Y ahí, por ahí pasa, creo, a veces, todas estos equívocos, vamos a decir, Ajá. para no juzgar, y de ahí viene la discriminación, de ahí viene la guerra, de ahí viene la superioridad de los pueblos. Yo creo, y esto es personal, lo que voy a decir es que si, como dije anteriormente, viéramos a Jesús, viéramos sus valores, viéramos sus acciones, si dijéramos todos, mirando el universo, alguien hizo esto, no lo hizo el hombre, Ajá. seríamos menos egoístas, no nos creeríamos un pueblo mejor que el otro, nos creeríamos hermanos. Ujú. Porque ¿a dónde vamos si creemos en Dios? A que todos somos hermanos. Ujú. Seres que Exactamente. vinimos aquí para amarnos, Ujú. para comprendernos, para ayudarnos, no para sectarizarnos, Ujú. creyéndonos algunos elegidos Y- y todos somos elegidos. Y eso en sí es el ideal y eso es lo que proponen las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde aparece tanta sectarismo en este sentido? Porque simplemente uno se aleja del plan que Dios establece. Y al separarse del plan que Dios establece, como tú bien dices, los seres humanos por propio orgullo, al independizarse de eso, comienza a crear su propio camino. Es algo curioso, pero el ser humano es difícil que aprenda a someterse a Dios. El sometimiento es una de las cosas más difíciles y Pero duras. se somete a sí mismo. Exactamente, porque aun cuando yo veo el camino claro y establecido, yo prefiero abrir mi propio camino, ¿no? Y cuando es cuestión de salvación, Dios estableció un medio y dejó todas las cosas claras, pero el ser humano por eso, ¿no? Siempre intenta tergiversar, distorsionar, hacer su propia voluntad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no lo hace de manera personal. El problema es que arrastra personas, ¿no? Entonces, por eso la Biblia lo que hace justamente es esclarecer temas como este y finalmente cada uno toma la decisión simplemente para ver sobre qué fundamento estoy, sobre qué creencia estoy, sobre qué camino elegí. Y aquí obviamente no estamos para armar el sectarismo, sino para poner las cosas en claro, qué dice la Biblia y qué cosas se cree de manera popular. Finalmente, pues, cada uno es libre para poder elegir sobre qué camino andar. Más, bíblicamente, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué muchos creen que la venida de Jesús será en secreto? Tomando dos textos bíblicos, segunda de Pedro 3:10 y Mateo 24:37, cuando dice que como en los días de Noé será la venida del hombre, como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando de casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es comprensión lectora, ¿no? Podemos leer un texto y la comprensión es otra cosa. Cuando nosotros vamos a leer cualquier texto, necesitamos analizar algunos detalles. Número uno, mira acá. Jesús no está estableciendo su venida como que va a llevar a todos. Él está estableciendo él está colocando una ilustración. ¿Qué dice? Como en los días de Noé, así será. ¿En qué sentido? No que va a venir otro diluvio. Así será en la forma como llegará. En los días de Noé, todos se burlaban de Noé y del arca que construyó. ¿Y qué sucede? Nadie supo hasta el día que realmente el diluvio llegó. En ese momento ellos comienzan a desesperarse, cuando es demasiado tarde. Pero ellos tuvieron tantas oportunidades para entrar al arca y no lo hicieron. Pero ¿dónde está el problema? Dice así, hasta el día que Noé entró en el arca, o sea, Noé estaba dentro del arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Entonces yo hago la pregunta, ¿a quién llevó a todos? El diluvio, dice. O sea, los que fueron llevados no son los salvos, fueron los perdidos que el diluvio los llevó. Pero muchos piensan así, muchos vienen a ese texto y dicen así, no, es Jesús que viene y lleva a todos de manera secreta.
porque luego va a decir, estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado, 2 en un molino, uno será tomado, otro será dejada. Viendo el texto, quien lleva a la gente no es Dios, es el diluvio. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, los que fueron llevados aquí, ¿quiénes son? Los perdidos. Basándome en este texto, puedo interpretar mejor esto. 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejada. ¿Qué significa? No todos están preparados. Si es que esto es de manera literal, entonces yo puedo deducir lo siguiente. 50% de la población se salva y 50% de la población se pierde. ¿Por qué? Porque dice uno es tomado, otro es dejado. Y no es así como funciona la salvación. La salvación es abierta y dada para toda la humanidad. Aquí no hay credos, aquí no hay religión, aquí no hay cultura, aquí no hay grados, aquí no hay influencia, no hay poder, no hay nada. La salvación es dado para todos. Ahora, no todos aceptan, es otro asunto. Pero ¿qué cosa es lo que aquí es importante? Cuando Jesús regresa, no todos están preparados. Y aun cuando formen parte de una sola familia, no todos se salvarán. ¿De dónde vino toda esta creencia? Pues John Nelson Darby, que vivió del año 1800 a 1882, él fue inspirado en los escritos de Francisco Rivera, que era un español jesuita, que proyectó la venida del anticristo para el tiempo del fin, justamente para quitar los ojos del verdadero anticristo. Ningún reformador creía en el arrebatamiento. Al comienzo del siglo XX se popularizó y películas como Left Behind o Dejados para Atrás comenzaron obviamente a propagar más esta creencia. Si te das cuenta entonces, esta creencia tiene su razón de ser en que no fundamentado en la palabra de Dios. Esta creencia tiene su razón de existir fundamentado en una creencia dispensacionalista que luego Rivera, influenciando aquí justamente a John Nelson Darby, comenzó a colocar como base dentro del propio cristianismo. Ahora, yo quiero decirte una cosa. La venida de Jesús es tan real. Jesús dejó señales en su palabra que Él regresa y cada vez vemos con mayor evidencia su regreso. El asunto es que yo necesito estar preparado para esa vuelta. Necesito estar preparado y mi preparación es personal. Yo no dependo de la fe de mis padres, yo no dependo de la fe de mi entorno, es personal, cada uno. Y yo espero que cuando Jesús regrese, tú y yo podamos estar dentro de ese grupo que podamos decir, este es nuestro Dios, lo esperamos y Él nos salvará. Así que comienza a prepararte de ahora pensando de que Él viene por segunda vez y su segunda venida será gloriosa. Y esperamos que en esa fiesta todos podamos participar para entrar en una eternidad con Él. Es extraordinario pensar de que finalmente el mundo como está llegará a un punto final donde Jesús vendrá para poder colocar un punto final a la historia, lleno de mal, de dolor, de pecado y de todo lo que existe. La esperanza de todo cristiano obviamente está en un mundo mejor. No traído por políticos, no traído por fe humana, no traído por el ser humano, mas traída por un Dios que dentro de su plan decidió restaurar completamente al ser humano y este planeta. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en el plan de salvación, nos damos cuenta que solamente tenemos 2 caminos, el nuestro o el que Dios diseñó. El nuestro puede estar lleno de argumentos e ideas. El que Dios diseñó es el plan de bienestar y de salvación para todos. Yo quiero invitarte para que tú puedas tomar en cuenta de que si hoy o mañana o estos días fuesen nuestros últimos días, ¿cuál sería nuestro futuro? ¿Habrá resurrección? ¿Cuál será nuestro destino final? Por eso te invito a tener la vida segura en Cristo Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos esperarte preparados. Queremos prepararnos para ese grande encuentro. Queremos aceptar tu salvación y que cada día nos preparemos para ese día. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, estás invitado a buscar una iglesia adventista el 7º día para seguir profundizándote sobre estos temas. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.